Bueno, continúo con la clase, disculpen que haya tenido que cortar. Como les comentaba, eh, acerca del liberalismo político, es una teoría que se construye desde el individuo hacia lo colectivo, hacia el Estado y la comunidad política. Hay una preocupación central que es la de proteger la autonomía de la voluntad de los sujetos, es decir, su capacidad para poder elegir libremente su propio proyecto de vida independientemente de lo que piense el resto de los miembros de la comunidad, ¿no? Entonces, cuando estaba presentando esta idea que tenía Kant, que el objetivo del Estado no es como sostiene el utilitarismo, eh, que es maximizar la felicidad de la gente, sino proteger la autonomía de la voluntad de los sujetos. Después, si las personas con esa libertad, con esa capacidad de decidir son felices o no, es otra historia para esta teoría. Entonces, desde la mirada del liberalismo político, preocupación central es la protección de la autonomía de la voluntad. Y esto se traslada obviamente al ámbito público, que va a ser un ámbito donde el liberalismo va a tratar de limitar, digamos, el planteo central del liberalismo político es limitar el poder del Estado para garantizar que los individuos puedan libremente elegir su propio proyecto de vida. En este sentido vamos a encontrar un montón de disposiciones que van a tratar de establecer el sistema de división de poderes, el sistema de pesos contra pesos, como forma de impedir que el Estado pueda abusar o que pueda volverse tiránico o que pueda volverse draconiano o cualquiera de estas formas que ustedes encuentren en que se perturbe este ámbito de protección que tienen los sujetos. En general, las libertades van a estar asociadas con aquello que se denominan libertades negativas, es decir, cosas que el Estado no puede hacer. No puede violar mi libertad de expresión, mi libertad de movimiento, mi libertad de pensamiento, mi libertad de tránsito, de reunión, de propiedad. Digamos, la idea es el Estado se tiene que abstener, como si existiera un cerco de protección alrededor de cada sujeto que impide que el Estado intervenga o básicamente lo viole estas prerrogativas. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a ver a partir de estas tres ideas políticas van a ser tres modelos, son ideales, obviamente hay un montón de situaciones intermedias, es lo que se conoce como tipo puro, de constituciones que van a derivar de estas ideas políticas. Entonces, por ejemplo, de una idea política o conservadora probablemente se derive una constitución con una institución ejecutiva poderosa, con un mandato de gobierno extenso, con una forma de elección o indirecta o restringida, con libertades hacia los sujetos también muy limitadas, y generalmente se va a definir, el Estado va a definir o va a adherir a algún tipo de religión oficial que defienda o imponga o trate de difundir. En ese sentido, cuando el Estado difunde o adscribe a una religión particular, está definiendo un montón de cosas acerca de lo que implica la buena vida, la conducta correcta, porque cada religión presupone un montón de normativas morales acerca de cosas que hay que cumplir. Por otro lado, cuando hablamos del republicanismo, lo que vamos a tener van a ser al revés, vamos a tener probablemente sistemas democráticos más directos, organismos de decisión generalmente concentrados primordialmente en legislaturas y, si se puede, en legislaturas de una sola cámara, unicamerales, es decir, con además a su vez mandatos cortos, renovables periódicamente, con gran participación popular, incluso con mandatos revocables. Y cuando pensamos en el liberalismo, generalmente nos vamos a encontrar con diseños constitucionales que tratan de reunir dos elementos. Por un lado, una carta frondosa de derechos civiles, y se quiere en algunos casos políticos, pero los derechos políticos van a estar más vinculados con el republicanismo, pero sí civiles que protejan, como dijimos, la libertad de expresión, de tránsito, de propiedad. Todas aquellas libertades civiles clásicas van a ser preocupaciones inherentes al liberalismo político, y en el ámbito público algún sistema que modere el poder del Estado, ya sea a través de un sistema de división estricta de poderes, es decir, que evite que un poder se inmiscuya o asuma las prerrogativas, las funciones que tiene otro poder. Así el legislativo tiene la función de dictar normas, el ejecutivo la de administrarlas y el judicial de juzgar su aplicación.
la idea sería que ninguno de ellos pueda asumir las funciones del otro, o ya sea otra forma de ver esto es a través del sistema de pesos y contrapesos, que a diferencia de la división de poderes, no es estrictamente un sistema de separación total de funciones, sino de mutuo control entre los poderes a través de formas que impidan que un poder se pueda imponer sobre el otro, porque cada uno dispone de medidas de veto, es decir, de formas de bloquear que cualquiera de los poderes asuma facultades abusivas. Pero en cualquier caso, el objetivo va a ser similar, es decir, limitar el poder del Estado. Entonces, en este sentido, vemos el planteo clásico del constitucionalismo. Por eso, en la primera clase adelanté que el constitucionalismo había nacido con una teoría dirigida a limitar el poder del Estado y no necesariamente como una teoría democrática, es decir, nació como el objetivo de limitar el poder del Estado absolutista y después los planteos más democráticos fueron surgiendo en el trajín de la historia y fueron tratando de matizar esta idea negativista que tenemos acerca del constitucionalismo como límite al poder del Estado, y apareció esta visión, si se quiere, más positiva como elemento para generar reglas de juego, el sistema democrático y precondiciones que nos permitan desarrollar. Lo segundo que queríamos plantear cuando planteé esta clase era, bueno, cómo germinaron estas ideas en el diseño político de nuestra Constitución, y para esto es importante ver un poco cuál ha sido la historia colonial de nuestra comunidad y cómo se tomó el modelo o la Constitución americana como un modelo que se consideró que iba a ser positivo o bueno, que iba a tener buenos resultados en nuestro país. Desde ya les adelanto que, como plantea Roberto Bargarella en su texto, lo que uno ve es una especie de combinación de ideas entre conservadoras y liberales en el diseño constitucional. Pero lo primero que uno tiene que ver es un poquito cómo fue el diseño constitucional norteamericano y de alguna manera qué es lo que hemos importado hacia nuestra Constitución. Y para eso es importante entender algunas diferencias conceptuales entre los modelos coloniales que vivimos en nuestro país o en nuestra región, digamos, el modelo colonial español y el modelo colonial inglés, por lo menos el modelo colonial inglés que se desarrolló en Estados Unidos. Digamos, hay algunas diferencias importantes para tener en cuenta. El modelo colonial inglés fue un modelo de settlement, digamos, de asentamiento más que de extracción, que es el modelo típico español que se desarrolló a lo largo de toda América. Ustedes piensen que la conquista de América fue iniciada, y colonización fue iniciada por España primero y después Francia, y Inglaterra entró tarde a este proceso, y era un modelo predominantemente extractivo, es decir, que buscaba la obtención de metales preciosos. Por eso generalmente las regiones o las zonas más cotizadas eran aquellas regiones que disponían de metales preciosos, oro, plata, etcétera, cosa que nosotros por lo menos en nuestra región no teníamos, y entonces el polo más que traccionaba la economía, puede decirse así, en ese periodo, era las zonas coloniales donde eso sí estaba, por ejemplo, la zona de Potosí, o en el caso de México, la zona donde también había a disposición metales preciosos. En cambio, en Inglaterra este modelo no resultó, básicamente porque no había metales preciosos para ser extraídos cuando Inglaterra ingresa a este proceso. Si bien trataron de hacer este mismo modelo, si quiere, en el sur de Estados Unidos, verificando que no había, tuvieron que cambiar su política colonial o abandonarla. Y entonces, una primera diferencia es que entre Inglaterra y España lo que hubo fue una diferencia en la forma que se desarrolló, no solo por la economía, sino también por las instituciones. En el caso de la colonización inglesa hubo un trasplante de instituciones que se utilizaban en Inglaterra, como la Asamblea, el Council, incluso los tribunales y los jurados fueron trasplantados. Otro elemento a tener en cuenta es que, a diferencia de España, donde la conquista estuvo en manos de un grupo de personas, básicamente el conquistador y después el virrey, que era una especie de representante del rey
en los territorios, pero que en los hechos actuaba en forma absolutamente discrecional, administrando un territorio inmenso. En Inglaterra el sistema de colonización se dio a través de lo que se denominan companies o compañías, que eran una institución que tuvo un origen medieval, pero una especie de asociación público-privada, protocapitalista de una compañía que disponía de un directorio y que obtenía un decreto real para sentarse en un determinado territorio. Entonces, a diferencia de la colonización española, por lo menos la colonización inglesa estuvo encarada en forma colectiva, en el sentido de que fue un proceso de asentamiento, no en manos de una sola persona, sino de un grupo de personas que además tenían que reportar a un directorio que estaba en otro estado. Piensa, en esa época el nivel de comunicación era mínima, pero eso implicaba ya otro nivel de gobierno. Si bien uno puede decir, por ejemplo, que en el sur, en la zona de Virginia, el proceso colonial fue mucho más despótico y tiránico y al modo inglés, en la zona de, por ejemplo, la Company de Massachusetts era un modelo mucho más vinculado al protestantismo y al cumplimiento de normas morales, también en muchos casos brutal, pero con otro tipo de dinámica, donde había mucha gente pobladores que llegaban escapando de las persecuciones religiosas en Inglaterra y buscaban asentarse en estos nuevos territorios. Entonces, estas dos modelos coloniales van a marcar algunas importantes diferencias en la forma en que se va a desarrollar la colonia. Para empezar, en las colonias inglesas, en estas 13 colonias originales, van a tener algún sistema de gobierno que implicara, en algún sentido, formas de división de funciones entre los órganos de gobierno. Es decir, había una asamblea que tenía un rol central, también había un council, un órgano administrativo que no necesariamente tenía que estar en manos de una persona, también había un precario, pero en funcionamiento, sistema judicial, en el cual incluso participaban ciudadanos de los territorios coloniales. Es decir, que había cierto comportamiento ya, si se quiere, institucional instalado. Además, en muchos casos tenían incorporados los colonos lo que se llaman los derechos y libertades de los ingleses. Es decir, recuerden que Inglaterra desde 1215 venía aprobando una serie de institutos, primero entre un acuerdo entre nobles y el rey, pero en cualquier caso eran una serie de charters, de cartas que reconocían derechos y libertades, aunque mínimos, por ejemplo, de la forma en que una persona tiene que ser enjuiciada, de la forma en que se tienen que aumentar impuestos, ser convocado para el ejército, que reconocían que los sujetos tenían ciertos derechos que no podían ser avasallados. Bueno, los colonos de estas zonas tenían incorporado que esos derechos eran parte de sus derechos fundamentales y que ninguna autoridad podía violarlos. Y si uno ve el proceso independentista de los colonos, arranca como generalmente pasa con muchos procesos revolucionarios, con un aumento importante de impuestos que Inglaterra le impuso a las colonias luego de su guerra con Francia. Es decir, ante la ausencia de recursos, generalmente los gobernantes suelen hacer algo que lo vemos seguido, que es aumentar impuestos. En este caso los colonos empezaron a protestar de que este aumento impositivo no respetaba una de las libertades máximas que en ese momento se sostenían, y hasta el día de hoy se sostienen que tiene Inglaterra, que es la idea de que no me pueden aumentar impuestos si mi representante no participa de esa decisión. Está el famoso no taxes without representation, que es básicamente un principio republicano que sostiene que básicamente uno solo puede admitir que se quede en comparte con lo que uno produce si tiene voz y participación en esa decisión que en definitiva lo puede afectar. Esto fue rechazado por el Parlamento inglés. Digamos, hay discusiones bastante interesantes vinculadas a si tenían o no los colonos derecho a participar del Parlamento. Hay partes que dicen que al ser una colonia tienen una representación indirecta, simbólica, pero en cualquier caso hubo algunos miembros del Parlamento que advirtieron de este problema. Por ejemplo, Edmund Burke advertía que aumentarle los impuestos a las colonias iban en definitiva a conducir a un conflicto inexorable con ellas, porque haciendo uso de esta idea de
de la Constitución antigua, de las libertades inmemoriales, muchos de estos colonos se iban a poner a este aumento impositivo. Bueno, dicho y hecho, después que se aumentan los impuestos, empieza un proceso revolucionario que en distintas zonas de las 13 colonias, que en definitiva germinan o culminan en la declaración de independencia. Pero ¿por qué les hago referencia a todo esto que pasa en el proceso colonial? Bueno, porque a medida que uno ve el proceso colonial, uno empieza a notar ciertas particularidades. Por ejemplo, que en muchas de estas colonias se empezaron a dictar cartas de derechos. Por ejemplo, en la colonia de Nueva York se dicta una carta de derechos antes del proceso independentista en que se establecen una serie de derechos que los colonos tienen, que no son otros que los que cualquier ciudadano inglés ya tenía, pero el hecho de que se esté haciendo una declaración de derechos implica todo un acto, se quiere, de soberanía política, o por lo menos de sostener que hay ciertos derechos y libertades que uno tiene derecho a gozar. Después, otro proceso que vamos a ver que es muy particular de este proceso, son las declaraciones de constituciones, es decir, por primera vez prácticamente en la historia moderna, una comunidad política se organiza y dicta una constitución escrita. Esto quiere decir que antes que haya una constitución federal en Estados Unidos, cada una de las colonias había dictado una constitución propia que tenían sus diferencias. Por ejemplo, la Constitución de Filadelfia era una constitución básicamente pensada por Thomas Paine, que tenía, siguiendo el modelo republicano, mandatos muy cortos, renovables, una sola cámara de decisión, etcétera, etcétera, y en cambio la Constitución de Massachusetts era una constitución mucho más conservadora en ese sentido, y con un montón de pautas morales hacia los sujetos que estaban muy vinculadas a la religión protestante y a los valores que esa comunidad o esa región entendía como válidos. Pero aunque tuvieran su diferencia, lo que nos está marcando es que ya había una práctica constitucional que después se va a traducir en la Constitución Federal, que es la que conocemos hoy en día y la que nuestros padres fundadores en definitiva tomaron y copiaron. ¿Cuál era el problema grande que tenía Estados Unidos al momento de su nacimiento? ¿Por qué las 13 colonias de alguna manera necesitaron de una constitución federal? Bueno, este es el planteo que hemos visto por ahí comentado en la primera clase que hicieron los federalistas. Después que se independiza, bueno, empieza el problema de, bueno, ¿cómo vamos a seguir? Y se crea lo que se llama la confederación, es decir, una asociación entre esas 13 colonias a través de no llega a ser un Estado, pero es una coordinación, una entidad que coordinaba los intereses de las 13, en particular temas vinculados a relaciones exteriores, etcétera, y defensa del territorio. El problema que tenía esta confederación es que básicamente no tenía ningún poder para recaudar impuestos, convocar un ejército, regular aduanas internas, básicamente dependía para todo del consentimiento de los estados y por lo tanto era un poder o una organización política muy endeble, que en definitiva terminó sucumbiendo. Entonces la nueva propuesta, la del Estado federal, la que defienden los federalistas como Madison, Hamilton y Jay, que son aquellos que en definitiva publican estas solicitadas para defender la Constitución Federal, es crear un nuevo Estado soberano que, si bien reconozca la autonomía a los estados preexistentes, genere una nueva identidad política que esté por encima de ellos. Y esto, como vimos, fue muy problemático porque había muchos que se oponían entre ellos, en algún sentido, no en todo. Jefferson fue crítico de muchas de estas instituciones y hubo toda una serie de lo que se denomina el bloque antifederalista, que creía que esta entidad venía a anular la autonomía de los estados. Fíjense que sistemáticamente estamos hablando de esta idea del valor de la autonomía, tanto colectivo, la organización colectiva, como la autonomía individual de los sujetos, digamos, la posibilidad o la capacidad o el poder de elegir qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo mejor para nosotros, qué es mi mejor plan de vida, es algo que sistemáticamente está en crisis. Básicamente, los federalistas veían dos grandes riesgos que la Constitución trataba de solucionar. Un riesgo era, y que es obvio en un contexto como este, es el riesgo de ser conquistados, invadidos. Es decir, en un contexto donde hay imperios en competencia, el planteo de los federalistas es
o nos organizamos rápidamente o somos conquistados por las potencias. Y la única forma de coordinar nuestros esfuerzos es mediante una constitución federal que genere un nuevo Estado soberano. Ya no alcanza con la confederación y de hecho muchos de los papers, de las solicitadas, se hacen demostrar lo mal que funcionó la confederación para defender la necesidad de crear un Estado federal. Y el otro riesgo grande que ven ellos es el riesgo del faccionismo, es decir, ellos parten de una idea psicológica de que los sujetos, como yo les comentaba, son relativamente pasionales, es decir, tienden a guiarse por cuestiones sentimentales y además tienden a agruparse en torno a intereses que son comunes, por ejemplo, la religión, la propiedad, es decir, tener o no tener bienes, y por lo tanto suelen generarse facciones que a su vez se enfrentan con otras facciones o que a su vez tienen intereses contrapuestos con otros grupos y que en definitiva termina, si no es bien coordinado ese conflicto, en una guerra civil. Entonces ellos tenían mucho temor a que el faccionismo interno degenere, como en definitiva terminó tiempo después, en una guerra civil. Entonces ellos creían que a través de la Constitución ellos iban a poder moderar estos impulsos para generar un sistema de cooperación mucho más eficiente. ¿Cómo lo iban a hacer? Bueno, con un Estado que esté por encima de los conflictos, que les permita a los estados tener representación en el Estado federal, pero no estar presos de los estados en las decisiones que se tenían que tomar. Una idea es, bueno, enlarge the representation. Eso significa agrandar la representación, que el conflicto focal, local, se lleve a un plano más grande, como es el del Estado federal, y que por lo tanto se diluya en el marco de los conflictos, digamos, se le diluya en el marco del Estado federal. A su vez, ellos tenían que el sistema de pesos y contrapesos entre las diferentes ramas del poder iba a forzar a las ramas del poder federal a cooperar. Entonces, de alguna manera ellos pensaron en la creación de lo que se denomina una máquina perfecta. Por un lado, un Estado federal que coordinara los intereses de todos a un nivel amplio. Después, a su vez, estaban la idea de que a su vez el Estado federal iba a tener que coordinar sus esfuerzos con los estados locales, que también tenían sus propios sistemas de controles, y en última instancia tenían la idea de que estaba la ciudadanía como última barrera de resistencia frente al poder de la tiranía, si quieren ser, o al abuso de poder. Está muchas veces instalada la idea de que los federalistas eran antirrepublicanos o no creían en una idea republicana donde los sujetos tienen capacidad o posibilidades de participar de la vida política, y la verdad que, o por lo menos desde mi punto de vista, eso no es tan claro, si bien muchos de estos sujetos son conservadores en su ideología política, su mirada es una mirada más compleja acerca de cómo construir una comunidad política. Ellos están pensando en construir, lo dije la primera vez, una especie de imperio, y creen que si no logran coordinar los intereses en conflicto, que es el problema que históricamente la ciencia política y la filosofía política ha visto, digamos, está el mismo planteo en Aristóteles, en Maquiavelo, en Hobbes, en Burke, en Montesquieu, en Rousseau. Rousseau particularmente se detiene mucho en el problema de las facciones. La idea es que si no se logra coordinar, salir del problema de las facciones, evidentemente iban a ser conquistados por otros estados. Entonces, encontramos que en su idea constitucional está la idea de coordinar los intereses en conflicto, creyendo que agrandando la representación, sacando el conflicto del área local donde se planteaba y llevándolo a un plano más general. Piensen, por ejemplo, lo que significaba, por ejemplo, a un diputado de Georgia llevar un conflicto a Washington, con el viaje que eso implicaba, con la complejidad que eso implicaba, significaba que lo estaba sacando del área donde ese conflicto se desarrollaba y ya iba a salir a discutir con un